Ingeniero, buenos días. Mi nombre es Eric Andrés Guambuquetehuachi. Pertenezco a la carrera de Tecnologías de la Información en línea del segundo semestre de la Universidad Estatal de Milagro. En cumplimiento a la segunda tarea de la materia de electricidad y magnetismo, se va a proceder a realizar 5 experimentos. El primero de ellos es la ley del Coulomb. Para este experimento vamos a utilizar los siguientes materiales: dos esferas de espuma flex, papel aluminio, dos palos de bambú, un corcho, hilo y aguja, un globo inflado y una franela. Ya, voy a proceder a realizar una especie de base con los materiales antes indicados. Mientras voy realizando la base, voy a seguir comentando una breve reseña sobre la ley del Coulomb. Ya, la ley del Coulomb empieza en el siglo XVIII con los experimentos de diversos científicos. Uno de ellos es Stephen Gray, quien aportó con la electrostática al descubrir los materiales que son conductores eléctricamente. Posterior a él apareció Charles Duffy, el mismo que aportó con la electrostática, diciendo que habían dos cargas, una negativa y una positiva. Después apareció Benjamin Franklin, el mismo que aportó con el experimento de la botella de Leyden, el mismo que es considerado como el primer condensador eléctrico. Posterior a él, y en base con todos estos experimentos e investigaciones, apareció Charles de Coulomb, quien manifestó que la fuerza eléctrica es el producto de las dos cargas, es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia que los separa. Para ello inventó una fórmula matemática donde menciona lo antes indicado. Entonces esa es una explicación sobre la reseña histórica de lo que es la ley de Coulomb. Continuando con el experimento, una vez teniendo armadas nuestras bases, en nuestra base procedemos a envolver las esferas de espuma flex con aluminio y suspenderlas. Ya, entonces aquí tenemos nuestra base. Suspendemos las esferas de aluminio y procedemos a realizar el experimento. Vamos a utilizar el globo inflado para proceder a frotar con la franela y que esta tenga una carga de electrones, una carga negativa. Debido a que las esferas de aluminio tienen una carga positiva, aquí vamos a poder observar la ley de atracción, ya que dos cargas diferentes realizan una fuerza de atracción. Antes de esto procedemos a descargar las esferas de aluminio realizando una manipulación, ya que nuestras manos generalmente poseen una carga positiva. Una vez frotado con la franela el globo, procedemos a acercar hacia la esfera y vemos que esta es atraída por el globo. Acercamos hacia las esferas y, como podemos observar, estas son atraídas por el globo. Esto se debe a que al frotar el globo con la franela se experimenta una superficie cargada eléctricamente negativa. Se evidencia la fuerza de atracción, ya que polos opuestos son atraídos. Ya. Posterior a ello, debido a que las esferas ya tienen una carga negativa, vamos a tratar de unirlas para ver qué ocurre. Como podemos observar, las esferas tratan de estar lo menos cercanas posibles, observando una fuerza de repulsión, ya que las dos adquirieron cargas negativas. Entonces se puede observar la fuerza de repulsión, y que cargas iguales se repelen. Ya. De igual forma podemos observar esta ley realizando otros experimentos que son más sencillos. Por ejemplo,
Tenemos aquí de igual forma unos pedazos de papel, los mismos que contienen una carga neutra. Y de igual forma, al frotar el globo con la franela, ¿ya? Como podemos observar, de igual forma puedo realizar otro experimento utilizando un guante quirúrgico y teflón. Entonces vamos a realizar un pequeño experimento casero de igual forma para poder evidenciar las fuerzas antes mencionadas. Vamos a frotar con el guante quirúrgico el teflón y observamos que ésta se repele. De igual forma, si yo acerco el guante, esta se va a adherir al teflón, o el teflón va a ser atraído por el guante, debido a que el guante es un material aislante que posee cargas positivas y el teflón estará con cargas negativas. ¿Ya? Entonces este ha sido mi experimento sobre la ley de Coulomb. Puedo manifestar que, en conclusión, se pudo evidenciar para poder entender y comprender lo que es las fuerzas de atracción y repulsión que menciona la ley de Coulomb, cuál es la interacción que tienen estas fuerzas entre sí. Ya, como recomendación de igual forma, puedo mencionar que podemos encontrar en varios libros y demás referencias cómo realizar otros experimentos, incluso realizando imanes electromagnéticos, y puedo mencionar que hay que tener cuidado también porque procedemos a ocupar una fuente de energía. Ya. De igual forma, como le mencioné anteriormente, la fórmula que nos proporciona la ley de Coulomb es que la fuerza es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, teniendo una fórmula matemática que es la siguiente, donde la K nos dice que es la constante de Coulomb y las dos Q se refiere a las dos cargas, mientras que la R es la distancia que le separa las dos cargas. Esto ha sido todo mi experimento. Gracias por la atención y gracias de igual manera, ingeniero, por las clases impartidas. Buenas tardes, ingeniero, me presento. Mi nombre es Ronnie José Román Freres, de la carrera de Tecnología de la Información, segundo semestre, paralelo C2. Voy a hablar sobre las líneas de campo magnético. En 1838, el alemán Carl Friedrich Gauss publicó su teoría general del magnetismo. Un campo magnético es el espacio que rodea una carga o corriente en movimiento. En este espacio, cualquier otra carga o corriente en movimiento sobre el campo produce fuerza. Los campos magnéticos son dipolares, es decir, tienen un polo norte y un polo sur, uno positivo y el otro negativo. Siempre que hay una fuente de energía magnética, habrá un campo magnético para describir cómo actúan las fuerzas magnéticas, características del campo magnético. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Tienen polo norte y polo sur. Tienen dirección y magnitud. Cuando más cerca está el campo eléctrico del punto, mayor es su intensidad. Las líneas del campo magnético. Las líneas del campo magnético son una forma de representar gráficamente la fuerza del campo magnético en un espacio determinado. Sus líneas son líneas que nunca se cruzan y son tangentes a la dirección de la fuerza del campo magnético en cualquier punto. A continuación vamos a realizar un experimento. Vamos a necesitar los materiales que son 2 imanes, una cartulina y lo que es la limadura de hierro. Muy bien, procedemos a ubicar los imanes. Primero verificamos que sean lados opuestos, que se atraen. Los colocamos a cierta distancia. Le ponemos la cartulina. Y empezamos a poner lo que es la limadura de hierro. Ponemos la limadura de hierro.
en todo lo que es los rulimanes, en lo que es los imanes, por decir, disculpen. Tiramos todo en toda la hoja, toda la cartulina, la limadura de hierro, y ahí vamos viendo cómo se van formando las líneas de campo magnético. Estamos colocando toda la limadura de hierro. Nos vemos apenas y ahí vemos cómo se forman las líneas de campo magnético. Como son polos opuestos, se cogen y se atraen, ingresan de un lado hacia el otro. Ahora vamos a realizar el siguiente experimento. Ponemos la limadura de hierro, lo ponemos ahí. Ahora vamos a colocar lo que es los imanes, lo que es en sus lados iguales, que vemos que se repelen. Colocamos los imanes, volvemos a colocar lo que es la cartulina y así mismo volvemos a esparcir lo que es la limadura de hierro. Esparcimos de nuevo la limadura de hierro sobre los imanes y sobre toda la cartulina, y ahí vemos cómo se van formando. Seguimos lo que es poniendo la limadura de hierro, colocamos un poco más de limadura de hierro, volvemos apenas y vemos cómo se cogen y se repelen, cogen diferentes direcciones y no ingresan al mismo campo, se cogen y se derivan de un lado hacia otro, no ingresan en el campo magnético. Bueno, y ese sería mi experimento. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Juan José Mejía, estudiante del C2 segundo semestre. Como proyecto me ha tocado realizar el experimento de Oester. Sí, Hans Oester realizó este experimento en 1819 y consistió en observar que al acercar una brújula a un cable por el cual fluía energía eléctrica, la aguja de la brújula se desviaba y se alineaba perpendicularmente al cable. ¿Sí? Para probar esta teoría vamos a realizar varios experimentos. Por seguridad vamos a usar guantes, vamos a usar una fuente de poder, ¿sí?, de 12 voltios. Cabe recalcar de que Oester no utilizó este tipo de fuente. Él utilizó una pila voltaica en la cual fue fabricada por Alessandro Volta en 1800. Vamos a utilizar agua común y corriente, vamos a utilizar corcho, un recipiente, vamos a utilizar alambres de cobre, agujas, un soporte para aguja e imanes. ¿Sí? Ya también dije brújula. Adicional también tenemos aquí una base que la hemos prefabricado por cuestión tiempo, ¿sí?, y la cual consta también con dos lagartos para poder realizar las conexiones correspondientes a nuestra base. Como primer experimento vamos a realizar, ¿sí?, el experimento con la brújula. Vamos a colocar aquí en la base, vamos a colocar nuestra brújula, ¿sí? Vamos a buscar que la brújula se alinee en el sentido norte-sur, ¿sí? Vamos a alinearla. Listo. Y vamos a energizar nuestra base. Vamos a colocar nuestro alambre de cobre y vamos a ver que la aguja se alinea perpendicularmente a nuestro cable, ¿sí? Si cambiamos la polaridad, vamos a observar que de igual manera se alinea perpendicularmente pero en sentido contrario. Otra manera también que podemos ver es al ponerlo al cable debajo de la brújula, ¿sí? Para esto vamos a colocar esto aquí, vamos a poner nuestro cable, igual manera nuestra brújula alineada correctamente y el cable perpendicularmente a nuestra brújula, ¿sí? Y al energizar vamos a ver que de igual manera da el cambio que Oester descubrió con su experimento, ¿sí? Listo, eso como primer experimento. Vamos a realizar otro experimento, esta vez lo vamos a hacer
¿sí? Con una brújula casera, ¿sí? Para esto vamos a utilizar el recipiente con agua. ¿Sí? Vamos a utilizar una aguja y un corcho, ¿sí? Para poder magnetizar nuestra aguja es simplemente coger y frotar con el imán varias veces, ¿sí? Y vamos a poder magnetizar nuestra aguja, ¿sí? Vamos a pasar la aguja por el corcho, ¿sí? Y la vamos a poner en el agua. Ya, la aguja debería alinearse de igual manera como la brújula, alinearse en sentido norte-sur, ¿sí? Ya. Una vez que ya la tenemos alineada, vamos a hacer la misma prueba que hicimos con la brújula, ¿sí? Vamos a colocar nuestro cable de cobre, ¿sí? Y vamos a ver la reacción, ¿sí? Como podemos ver, hemos comprobado la teoría de Hans Oester, ¿sí? De igual manera vamos a realizar otro experimento más, esperándonos del tiempo, ¿sí? Esta vez vamos a realizar con el corcho. Vamos a utilizar una base para agujas, vamos a utilizar unos imanes y una aguja. Con esto específicamente Oester buscaba demostrar que si una corriente eléctrica generada en un cable tenía algún efecto sobre la brújula, colocamos, y de igual manera vamos a ver que asimismo los imanes van a buscar la alineación, ¿sí? Si les movemos, mira, ¿sí? Podemos observar que da el mismo efecto, ¿sí? Listo. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Ya. El resultado de este experimento, ¿sí? Como vemos, si se puede, se nos da la reacción esperada, ¿sí? El resultado exitoso del experimento demostró que una corriente eléctrica de un conductor produce un campo magnético a su alrededor, sentando las bases para la comprensión del electromagnetismo, ¿sí? Y como último experimento, ¿sí? Vamos a utilizar nuestros imanes, ¿sí? Vamos a colocar este alambrecito y vamos a ver la reacción que nos da. Es importante recalcar que esto marcó un hito fundamental en la historia de la física, al demostrar la relación directa entre la electricidad y el magnetismo, como lo estamos viendo en este momento. Como podemos observar, el alambre gira, ¿sí? No lo dejo conectado justamente porque es muy fuerte la energía y podría causar un cortocircuito, causar una quemadura, ¿sí? Pero podemos ver cómo reacciona el cable al energizar, ¿sí? Ya. Esto también a su vez nos ayudó al desarrollo de tecnologías como generadores, motores eléctricos y sistemas de comunicación, ¿sí? En resumen, este experimento cambió la forma de que entendamos la aplicación de la electricidad y el magnetismo en la actualidad y su impacto en la ciencia, ¿sí? Y la tecnología. Listo, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Esto ha sido todo por hoy, esperando que sea de su agrado y ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Daniel Suntaxi. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el circuito en serie, para lo cual nos ayudaremos de una aplicación llamada Proteus, que es un simulador eléctrico, así como de unos cálculos previamente hechos en un documento para comprobar si los cálculos hechos en el documento como en el programa son los correctos. Empecemos. Listo, entonces en este momento tenemos aquí a la interfaz de Proteus. Vamos a hacer lo que es nuevo proyecto. Como ven, es una interfaz un poco amigable.
a todo lo que nos aparezca desde este momento, vamos a poner sí. Siguiente, 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 siguiente y finalizamos. Listo. Entonces aquí ya tenemos la cuadrilla donde vamos a obtener todos los elementos para nuestra simulación. Listo. Entonces empezamos. Para obtener ya todos los elementos, comenzamos con este icono que dice Mod Component, que es para ya seleccionar, sea fuentes, resistencias, capacitores, la infinidad de elementos que nosotros necesitamos. Entonces seleccionamos ahí. Seleccionamos P-Device y escribimos ya nuestro primer elemento, que en este caso sería la fuente, para lo cual ponemos Source, que es fuente en inglés. Nos aparecen varias opciones de fuente. Nos dirigimos hacia el último y escogemos la que nos dice DC Voltage Source, que es una fuente estándar, ¿ok? Damos OK y hacemos clic dentro de la rejilla. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra fuente ya. Nuestro siguiente elemento es una resistencia, para lo cual vamos a escribir en el mismo recuadro resistor. Y nos aparece asimismo una infinidad de resistencias. Ponemos OK y ya tenemos. Para este trabajo nosotros vamos a trabajar con 5 resistencias conectadas en serie. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ya como tenemos los elementos en serie conectados, las resistencias, lo único que estamos haciendo en este momento ya es unir los elementos, dando clic en cada extremo con cada extremo del siguiente elemento. Listo. Ahora, tenemos ya nuestro circuito serie armado. Para modificar valores únicamente lo que tenemos que hacer es dar doble clic sobre el elemento y como ven nos aparece ya una pantallita donde cual nosotros vamos a proceder a ingresar los valores que nosotros deseamos. En este caso 120 voltios, mi fuente va a ser de 120 voltios. Mi primera resistencia va a ser de 10. Por defecto la computadora ya asume que son 10 ohmios. La siguiente resistencia es de 5. Nuestra siguiente resistencia es de 2. Nuestra siguiente resistencia es de 8. Y nuestra última resistencia es de 15. Listo. Entonces nosotros ya tenemos nuestro circuito armado, los valores de cada resistencia y de la fuente de voltaje listos. Para nosotros conocer el valor de corriente que circula por todo este circuito, lo único que tenemos que hacer es retirar una de estas líneas de comunicación, dando doble clic derecho sobre la línea que deseamos eliminar y conectamos un aparato de medición, que en este caso va a ser un DC amperímetro, un amperímetro DC. Entonces de igual manera cogemos y colocamos el amperímetro positivo con positivo y negativo con negativo. Lo medimos en este punto porque para intensidad de corriente, la corriente que circula por todo el circuito va a ser la misma, no así el voltaje. El voltaje se va a dividir de acuerdo a cada valor de resistencia que nosotros tengamos en el circuito. Por ende, el valor de voltaje en R1 no va a ser lo mismo que en R2, no así. El valor de corriente en R1 como en R2 es el mismo. Entonces, lo que hacemos en este caso es simular, ponemos play en la parte inferior izquierda y nos va a dar ya un valor de amperaje que circula por el circuito, que son 3 amperios. ¿Ok? Entonces, todos estos cálculos nosotros previamente ya los realizamos. ¿Cómo lo realizamos? Armamos nuestro circuito
colocamos los valores de resistencia y para obtener la intensidad de corriente que circula por todo el circuito, lo único que hacemos es calcular mediante la ley de Ohm la intensidad de corriente, que sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente resulta de la suma de todos los valores de resistencia. En este caso, resistencia equivalente sería R1, R2, R3, 4 y 5, que sumarían igual a 40 ohmios, de lo cual, utilizando la ley de Ohm, despejamos intensidad de corriente, reemplazamos los valores 120 voltios de la fuente, 40 ohmios de resistencia equivalente, lo que nos da una intensidad total de corriente de 3 amperios. Eso, comparado con lo que el circuito nos está mostrando, queda comprobado que tanto en el programa como en el documento es la corriente la misma. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Pablo Yar. Pertenezco al grupo número 1 de la asignatura de electricidad y magnetismo. Voy a realizar el ejercicio número 5, en el cual solicita realizar un circuito en paralelo con el software Tinkercad. Vamos a realizar la medición del voltaje del circuito y la intensidad de corriente de cada una de las resistencias. El software Tinkercad es una herramienta en línea que nos permite simular entornos eléctricos y electrónicos utilizando diferentes componentes, ¿no? Al ser en línea basta con tener una dirección de correo electrónico, nos registramos y vamos a tener nuestro panel principal. Entre los diseños que más se utilizan en el software es el diseño 3D, circuitos y bloques de código. Nos vamos a enfocar en lo que es el circuito para realizar nuestra simulación. Tengo los materiales de trabajo en el software, una placa base, una batería de 9 voltios, 5 resistencias y el multímetro para realizar las mediciones correspondientes. Cada una de las resistencias vamos a colocarlas en el protoboard y cada una tiene un valor. La resistencia número 1 tiene 1 kiloohmio. La resistencia número 2, 2 kiloohmios. La 3, 3 kiloohmios. La 4, 4 kiloohmios. Y la 5 kiloohmios. En la parte superior de nuestro panel de trabajo vamos a tener el tipo de cable que vamos a usar y el color de referencia, ¿no? Vamos a empezar con las conexiones para realizar nuestro circuito en paralelo. Vamos con el margen negativo y cada una de nuestras resistencias. ¿Qué es una resistencia? La resistencia eléctrica es un material de oposición al flujo de corriente. Cualquier resistencia se la puede etiquetar o definir con un símbolo en zigzag en libros, diagramas, etcétera, ¿no? Vamos a comenzar con nuestro con el bloque positivo de nuestro circuito. De igual manera, todas las resistencias deben estar conectadas para simular nuestro entorno en paralelo. De esta forma, tenemos ya nuestro circuito en paralelo. Cuando las resistencias se encuentran en paralelo, están conectadas en paralelo, la corriente que influye a través de cada resistencia va a ser diferente, pero la diferencia de potencia o el voltaje va a ser el mismo. Con esto ya podemos definir tal vez que el voltaje de nuestro circuito es igual a 9 voltios. Vamos a comenzar con las mediciones de las resistencias con nuestro multímetro, ¿no? Hay que tomar en cuenta que nuestro multímetro debe estar en voltaje para poder medir la potencia. Nuestras 5 resistencias, nuestra entrada de voltaje y nos hizo falta uno. De igual forma, vamos a medirlos. Todos se encuentran en voltaje,
Confirmamos que todos se encuentran en voltaje. Para empezar nuestra simulación. Lado superior derecho de nuestra aplicación tenemos el botón de simulación. Y nos falta conectar la batería. Alimentar nuestro circuito. Detenemos la simulación y vamos a conectar nuestro circuito. Margen negativo y margen positivo. Iniciamos la simulación y podemos ver que todas nuestras resistencias tienen el mismo voltaje, los 9 voltios, ¿no? 8.97. Vamos a proceder con la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se la mide en amperios y cada una de nuestras resistencias, un pin, polo o una patita de nuestras resistencias no debe estar conectada directamente a nuestro circuito. Entonces, para efectos del ejemplo, voy a desconectar nuestro lado positivo. Vamos a desconectar nuestro lado positivo en todas las resistencias, ¿no? Con esto, nosotros podemos medir el amperaje. Vamos a empezar. El multímetro debe ir de una forma en un puente. Siempre en este caso, podemos ponerle en el borde inferior, ya que ahí tenemos nuestro margen positivo. Realizando un puente en cada una de las resistencias, podemos encontrar el amperaje total, el amperaje, ¿no? Cambiamos el multímetro, voy a medir amperios. Igual, todos los multímetros se los debe cambiar. Y arrancamos la simulación. Tenemos los amperios, ¿no? Vamos a comparar con nuestros cálculos realizados. Y vamos a decir que nuestra primera intensidad es de 9 miliamperios. Tengo 8.97, que estaría correcto. Nuestra segunda tendría 4,5 miliamperios, 4.48. Nuestra tercera, 3 miliamperios, 2.99. Nuestra cuarta resistencia, la intensidad es de 2.25, 2.25. Y la última resistencia tiene como intensidad 1.8, 1.79. De esta manera hemos revisado los amperajes de cada una de las resistencias y comparado con nuestros ejercicios realizados en el documento de investigación que se hace. Muchas gracias.